La noche se cierne y los miedos ancestrales despiertan. Desde las entrañas de The House of RTM, les traemos historias que perturbarán su sueño y cuestionarán su percepción de la realidad. Sumérjanse con nosotros en un universo de fenómenos inexplicables, mitos escalofriantes y la mente retorcida de aquellos que abrazan la oscuridad. Si son valientes, si se atreven a escuchar, han llegado al lugar indicado. Buenas noches, exploradores de lo desconocido. Hoy, las puertas de The House of RTM se abren para revelar uno de los relatos más inquietantes de acoso demoníaco documentado en la historia moderna de lo paranormal. Nos adentramos en una historia que desafía la lógica, quiebra la fe y expone la fragilidad de la psique humana ante una oscuridad que se niega a ser contenida. Hablamos del desgarrador calvario de la familia Small. Un nuevo comienzo, un viejo terror, 1974. Para comprender la magnitud de este horror, debemos viajar a 1974, a un modesto dúplex en 328 Chase Street, West Pittston, Pensilvania. Aquí, una familia trabajadora y profundamente católica, los Small, buscaban un nuevo comienzo. La familia estaba compuesta por John y Mary Small, los patriarcas ya ancianos, su hijo, Jack Small, un ex veterano de la Fuerza Aérea, y su esposa, Janet Small, una mujer de inquebrantable fe. Junto a ellos, sus 4 hijas, Shannon, Karen, Erin y Mary. La casa, un victoriano de 1882. Parecía la solución perfecta tras una inundación que había dañado su hogar anterior. Espaciosa, con 2 unidades separadas, les prometía paz y unión. Pero lo que no sabían, lo que yacía oculto en sus viejas paredes, era una entidad, o como pronto descubrirán, varias. Los primeros susurros del abismo, de 1974 a 1985. El horror no estalló de inmediato. Hubo una lenta y gradual infestación, una podredumbre espiritual que comenzó a manifestarse de formas sutiles. Durante más de una década, la familia trató de racionalizar lo inexplicable. Primero fueron ruidos anómalos, golpes huecos en las paredes, arañazos que parecían provenir de la propia estructura de la casa, y susurros ininteligibles que flotaban en habitaciones vacías. Los atribuyeron a la vejez de la edificación, al viento, a las tuberías.
pero la persistencia de estos sonidos comenzó a sembrar una semilla de inquietud. Luego llegó el hedor, un olor nauseabundo y recurrente a azufre, a carne putrefacta, o algo orgánico en descomposición que aparecía y desaparecía sin explicación. Un aroma que no podía ser atribuido a la higiene o problemas de plomería. Era algo más, algo impuro. Los malfuncionamientos se hicieron cotidianos. Luces que parpadeaban violentamente, bombillas que se quemaban una tras otra, aparatos eléctricos que se encendían y apagaban solos. En una ocasión, el televisor de John y Mary se incendió repentinamente mientras lo veían, sin razón lógica. La plomería era un desastre constante, tuberías que goteaban o se reventaban incluso después de ser reparadas. Y a menudo encontraban los inodoros o lavabos completamente llenos de agua sucia. Objetos pequeños desaparecían y reaparecían en lugares ilógicos, y los muebles parecían moverse por sí solos, solo unos centímetros, pero lo suficiente para perturbar. Las marcas físicas en la casa eran innegables, rasguños profundos, como garras gigantescas. Aparecieron en las paredes de madera y en las puertas. El lavabo de cocina y la bañera se llenaron de arañazos largos y pronunciados, inexplicables por el uso diario, y las temperaturas fluctuaban drásticamente, con repentinas y severas caídas de frío gélido en ciertas áreas, incluso en pleno verano, como si una presencia invisible drenara el calor del ambiente. Cuando el abismo devolvió la mirada, la escalada del horror, 1986 a 1988. Pero la verdadera pesadilla comenzó en 1986. Las manifestaciones pasaron de ser inquietantes a ser directamente violentas, personales y aterradoras. El velo se rasgó y la oscuridad se manifestó en su forma más brutal. Los ataques físicos fueron los más horrendos. Janet Small fue la primera en sufrir una agresión directa y sexual por una entidad invisible en su propia cama. Una experiencia traumatizante que la dejó con moretones y una sensación de profanación. Poco después, Jack Small experimentó un ataque similar en la sala de estar, descubriendo una súcubo, una figura con la que forcejeó en medio de un frío intenso. Las hijas no fueron perdonadas. Karen Small afirmó haber sido empujada violentamente por las escaleras en al menos 2 ocasiones. Tanto Jack como Janet reportaron haber sido estrangulados en sus camas por una fuerza invisible, despertando jadeando, con la garganta dolorida y marcas en el cuello. Incluso el perro de la familia, Simon, un pastor alemán, fue levantado y lanzado contra la pared. Las apariciones visuales se volvieron más frecuentes y horribles. Sombras oscuras y densas se movían por la casa, tomando formas humanoides. En un momento, una figura grotesca y sombría atravesó una pared. John Small, el patriarca, afirmó haber visto una figura vestida con un hábito monacal, mientras que Mary Small vio una mujer anciana demacrada.
Los fenómenos poltergeist se desataron con furia. Objetos pesados, como lámparas de techo, eran arrojados con fuerza. Ruidos ensordecedores de golpes en las paredes hacían vibrar la casa, y se escuchaban sonidos de muebles siendo arrastrados con violencia. Incluso cuando no había nadie arriba, los ruidos extraños se volvieron más específicos, gritos aterradores que no proveían de nadie en la casa, y lo que sonaba como discusiones violentas o incluso combates físicos. Los Warren los describían como sonidos de cerdo, algo que en la demonología se asocia con la presencia de entidades demoníacas. La entidad incluso dejó su marca. En un espejo del baño apareció la frase "Get out", fuera, grabada, una declaración ominosa y directa. Los propios vecinos reportaron haber escuchado gritos y ruidos extraños provenientes de la casa de los Small, incluso cuando la familia no estaba, añadiendo un aterrador eco de confirmación externa a su tormento. El laberinto de la fe y la fama, la intervención de los Warren, 1988. Desesperados con su fe en el límite, los Small buscaron ayuda más allá de su parroquia local. Sus plegarias los llevaron a contactar a los demonólogos más famosos de su tiempo, Ed y Lorraine Warren. Los Warren, conocidos por sus investigaciones en Amityville y la muñeca Annabelle, llegaron a la casa Small. Lo que encontraron los horrorizó. Después de semanas de monitoreo, de registrar temperaturas, campos electromagnéticos y supuestas voces electrónicas, su conclusión fue escalofriante. La casa no estaba habitada por uno, sino por 4 entidades sobrenaturales. Los Warren identificaron una anciana, a la que llamaron Abigail, al menos agresiva, vista deambulando por los pasillos. Un joven con una presencia particularmente agresiva. Un hombre, supuestamente el espíritu de un antiguo habitante de la casa llamado Patrick, quien había cometido un doble asesinato en la propiedad, y la más aterradora de todas, un demonio poderoso y malévolo, la fuerza dominante que, según los Warren, controlaba a las otras 3 almas, utilizándolas como meras herramientas o baterías para manifestar su propia y profunda malevolencia. Era este demonio el perpetrador de las agresiones físicas y sexuales más brutales. Ed Warren, con el permiso de la diócesis de Scranton, realizó múltiples sesiones de exorcismo en la casa, pero los resultados fueron contraproducentes. La actividad paranormal no solo no disminuyó, sino que se intensificó drásticamente. Después de cada intento, espejos se rompían, los muebles se sacudían violentamente. Ed Warren mismo afirmó haber sido casi estrangulado durante una de estas ceremonias. El demonio parecía burlarse de sus esfuerzos, una entidad inteligente y antigua que se deleitaba en el tormento, bajo el foco público, fama y escepticismo. La decisión de los Small de hacer pública su historia, alentados por los Warren, los lanzó al centro de una tormenta mediática que puso a prueba su credibilidad y su resistencia. El caso Small fue cubierto por programas de televisión como Larry King Live y Entertainment Tonight,
se convirtieron en un fenómeno nacional. Pero la exposición masiva también trajo un escrutinio implacable. Los escépticos, liderados por figuras como el profesor Paul Kurtz del SICOP, atacaron la historia con ferocidad. Para ellos era un engaño, una farsa, una historia de fantasmas, sin evidencia científica. Argumentaban que la familia podría estar sufriendo alucinaciones, histeria colectiva o simplemente buscaban atención. Quizás, influenciados por los propios Warren, la credibilidad de los Small y de los demonólogos fueron puestas en tela de juicio frente a millones de personas. La diócesis de Scranton se encontraba en una posición incómoda, aunque inicialmente rehacía a intervenir formalmente debido a la falta de pruebas tangibles para un exorcismo mayor y el creciente sensacionalismo mediático. La desesperación de los Small y la presión pública los obligaron a actuar. Janet Small afirmó que al menos 3 sacerdotes católicos realizaron exorcismos menores en la casa, pero sin éxito. Lo más perturbador, el demonio parecía seguir a la familia, incluso persiguiendo a Jack Small a otras casas. El clímax y la paz recuperada, 1989. El calvario de la familia Small parecía no tener fin. Agotados, traumatizados, incapaces de vender la casa que los atormentaba, la situación llegó a punto crítico en 1989. Fue entonces, ante la persistencia de un horror que ninguna bendición local pudo contener, que un exorcista aprobado directamente por el Vaticano fue finalmente enviado a la casa de Chase Street. Los detalles exactos de este rito sagrado son, como suele suceder, celosamente guardados por la Iglesia. Pero el consenso es que fue una intervención mucho más formal, más poderosa que cualquier intento previo. Y finalmente, después de casi 15 años de incesante terror, la paz regresó a las vidas de los Small. La actividad paranormal cesó por completo. La familia se mudó por completo de la casa, vendiéndola y buscando una nueva vida lejos de las sombras de Chase Street. Jack Small, quien se convirtió en un portavoz notable de su experiencia, continuó compartiendo su testimonio hasta su fallecimiento en 2019. Hoy, una de sus hijas se ha dedicado a ayudar a otras familias que, como la suya, creen estar experimentando fenómenos sobrenaturales. Y la casa en 328 13th Street, según los informes, ha permanecido en silencio desde entonces. Librado de las sombras y debate eterno. El caso de la familia Small permanece como uno de los más grandes casos en la historia de lo paranormal. Un faro de horror que ilumina las líneas borrosas entre la realidad y el abismo. Para los creyentes es una prueba innegable de la existencia de fuerzas demoníacas y del poder de la fe y la intervención eclesiástica. La magnitud de los eventos, las agresiones directas y la supuesta cura por un exorcismo del Vaticano refuerzan su convicción en la oscuridad más allá de nuestra comprensión. Y para los escépticos es un relato de histeria colectiva, sugestión y la peligrosa influencia de la atención mediática y el interés comercial. Un recordatorio de cómo la mente puede ser engañada y cómo el miedo puede construir su propia realidad. Pero más allá del debate, el caso Small nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué sucedió realmente en esa casa de West Pittston? ¿Fue la psique humana llevada al límite por el trauma
o fue una incursión de lo cósmicamente malvado en nuestro plano de existencia? Sea cual sea la respuesta, tu historia es un testimonio de la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. Un relato que, para aquellos que se atreven a escuchar, sigue resonando con el escalofriante susurro de lo desconocido. Al cerrar las puertas de este capítulo de The House of RTM, nos quedamos con la perturbadora realidad de la familia Small. ¿Cuántos secretos oscuros más yacen ocultos en el pasado, esperando ser desenterrados por la curiosidad insaciable? ¿Y cuántas almas inocentes fueron silenciadas por la codicia y la locura, dejando tras de sí un eco fantasmal en la historia? Reflexionen sobre ello en la quietud de la noche, como yo, si se atreve.